comenzó como cualquier otra redada. Fría, eficiente y brutal. El Lorak tenía hecho esto a miles de especies antes. No lo vieron como una conquista, o lo llamaron preservación de la caza. Su forma de vida dependía de ello, reuniendo a las presas más ágiles de la galaxia, liberándolas en zonas silvestres controladas y cazándolas de deporte. No por comida, no por ciencia, solo por la emoción de matar algo. Eso gritó. Los humanos eran solo la siguiente especie en su lista. Los recolectores golpearon la Tierra en ataques coordinados en los 5 continentes. Ciudades colapsó en cuestión de horas en los gobiernos destrozados. Los soldados fueron incinerados antes de que sus dedos pudieran rozar sus gatillos. Los Lorak no necesitaban una guerra a gran escala. Simplemente se abrieron portales, atrapó a miles de humanos y desapareció por el vacío. Así como así. Uno de ellos era Mason Keller. Él era nadie, 34 años, exmilitar, dado de baja deshonrosamente por desobediencia durante una misión humanitaria. Seyfudel había visto la guerra, había visto a Migosbor y sabía exactamente lo poco que su vida importaba a las personas. Por encima de él, Mason estaba sentado en un bar, en ruinas en Arizona, cuando el cielo se abrió y el aire olía a cobre y ozono. Recordó la luz, la fuerza tirando de su cuerpo. Entonces, nada. Cuando despertó, ya no era la Tierra. Él estaba desnudo, magullado, arrojado a una jungla, goteando savia azul y desconocidos insectos. A su alrededor, otros humanos se agitaban, asustados, ensangrentados. Algunos gritaban, algunos lloraban, otros rezaban. Mason simplemente apretó la mandíbula. El primer día descubrieron la verdad, los cielos se abrieron de par en par, y un enorme crucero Lorak apareció arriba de ellos. Una Vas Ritombant, traducida por algo implantado en sus cráneos. Les dije las reglas. Esta es una zona de juego, dijo la voz. Corre, sobrevive, proporcione deporte a sus superiores en gloria a la casa. Luego vino la cuenta regresiva. Tenían 10 días para sobrevivir. Mason no esperó. Mientras que otros entraron en pánico o debatido, se movió, encontró rocas afiladas, hizo una cuchilla tosca y estudió el terreno. Todo fue instinto. Su entrenamiento se activó. Él no habló con gente, a menos que tuviera que hacerlo. No intenté liderar. Él solo observaba, esperaba. El Lorak llegó al tercer día. Venían encapuchados, invisibles a la vista, hasta que querían ser vistos. 12 pies de altura, piel de reptil, yelmos de múltiples ojos, extremidades largas que terminan en dedos con puntas de navaja. Tenían armas, pero rara vez las usaban. Esa no fue la parte divertida. Les gustaba la persecución, les gustaban los gritos. Y los tienen. Mason vio morir a 3 personas la primera noche. Una mujer trató de defiéndete con una rama. Se rieron mientras ella sangraba. Otro hombre fue empalado y colgado de un árbol como advertencia. El tercero simplemente desapareció. Solo quedó su sangre. Pero Mason no era presa en Node, ¿verdad? Comenzó a estudiar a los cazadores, sus patrones, su tiempo. La forma su tecnología emitió un leve zumbido justo antes de atacar. Reunió a los sobrevivientes, a los que escucharon, a los que estaban enojados, no asustados. Para el 6º día, tenía una tripulación de 6. Ellos tenían lanzas ahora, trampas, nunca se movieron a la intemperie. Construyeron señales. Ya aprendió el terreno mejor que los bastardos que lo diseñaron. A Mason no le importaba escapar. Ya no, él quería hacerlos sangrar. Para el 7º día, Mason no solo quería sobrevivir, quería humillarlos a Nesson. Nunca se trató de sobrevivir después de eso. En realidad no para él. Low Haven, de una vida que ya se desmoronaba. No familia, sin hogar, sin medallas, sin honor. Pensaron que estaban cazando débiles presa.
No entendieron que habían arrebatado a alguien sin nada que perder. A alguien que supiera convertir el trauma en foco, el dolor en estrategia, la rabia en combustible. A la primera trampa funcionó mejor de lo esperado. Usaron uno de los cadáveres, lo que quedaba de él, como cebo, un pila podrida de carne apenas reconocible como humana. Mason se había obligado a arrastrarlo hacia afuera, no porque quisiera, sino porque sabía lo que le haría al orgullo Lorax. Estas criaturas, tan acostumbradas a estar en la cima, no pensaban como soldados. Ellos pensaban como depredadores, mimados, arrogantes, perezosos, predecibles. Dejó el cable de disparo bajo, justo debajo de un charco de raíces cubiertas de musgo. La trampa de púas era construido con hueso afilado, despojado de un lorak muerto que habían derribado 2 noches antes, una rara victoria sangrienta. Cuando el lorak vino a recoger el cuerpo, esperando otra muerte fácil, entró directamente en la trampa. No hubo grito, no alarma de alta tecnología, solo un gorgoteo cuando su pierna se abrió, las púas perforando directamente a través del músculo y la escala. Luego vino el fuego. Habían robado algunos de los paquetes de gel incendiario de Lorax. Herramientas bioquímicas han diseñado para limpiar después de la caza. Mason los había reutilizado. Cuando la trampa activado liberó un pequeño rocío del gel, encendió una chispa improvisada de pedernal. El Lorax subió a toda prisa de llamas púrpuras y extremidades agitadas. La jungla resonó con su muerte. Mason no sonrió, él no se libró. Él solo miró a los demás y dijo: «Esa es una». De eso, algo cambió. Los cazadores, una vez casuales y engreídos, se puso inquieto. Ahora venían en parejas. Dispararon primero y buscaron más tarde. Pero lo que es más importante, estaban enojados, desenfocados. Dejaron de tratar era como un deporte y comencé a tratarlo como un problema. Y eso los hizo descuidados. El grupo de Mason había crecido a 10 ahora. Sobrevivientes que habían visto lo que hizo o simplemente se aferraron a su presencia como si fuera un escudo. Él no trató de guiarlos con palabras. Él simplemente se mudó y ellos lo siguieron. Estaba Lucas, el ingeniero de Chicago, que nunca dejaba de murmurar secuaciones en voz baja, pero podía manipular un explosivo a partir de chatarra y escupir. Estaba Tom, un adolescente callado que no había dicho una palabra desde el primer día, pero tenía un ojo de francotirador con un luego. Estaba Rubén, Mayo R., que la Mayo ría, al que le faltaban 2 dedos, pero un mecánico y superviviente que sabía destripar cualquier cosa con una espada ilenillina o no. Ellos no eran soldados, pero no necesitaban serlo. El Octavodaya. Cambiaron las reglas. En lugar de esconderse, acechaban. En lugar de correr, tendieron emboscadas. En lugar de sobrevivir, se defendieron. Cada muerte de Lorak traía consecuencias. Los drones comenzaron a barrer los cielos con Mayo R frecuencia. Bombas sónicas causaron cráteres en partes de la jungla donde había estado la resistencia reportada. Pero Mason nunca se quedó mucho tiempo en un solo lugar. Él los mantuvo moviéndose como fantasmas, nunca durmiendo en el mismo campamento. 2 veces, siempre viajando a través del terreno por el que luchaban los escáneres Lorax penetrar. No fue suficiente para matarlos. Los necesitaba asustados. Él quería para que sientan lo que sintieron los humanos cuando llegaron aquí por primera vez. Acorralado, indefenso, roto. Quería ese momento de duda en sus ojos antes de que golpeara. La espada en esa sacudida de miedo cuando se dieron cuenta de que los humanos no eran el ganado que pensaban que habían marcado. Llegó el punto de inflexión. La 9ª noche. Bajó uno de los líderes, Lorak. Este era diferente. No un soldado de él llevaba armadura más oscura. Llevaba un arma parecida a una lanza que latía con energía de plasma. Su rostro
estaba medio cubierto de placas ceremoniales de huesos. Trofeos de asesinatos pasados. No hablaba cuando llegaba. No ladraba órdenes. Él se quedó allí, parado, en un cresta con vistas a la jungla, ojos escaneando, esperando. Mason lo vio desde la distancia a través de los espesos árboles y las sombras. Él sabía inmediatamente no fue como los demás. Había visto la guerra. Guerra de verdad significaba que los lóricos los estaban tomando en serio. Bien. Hicieron su movimiento bajo el cobertura de una tormenta. La lluvia cayó como agujas, espesa y cálida, empapando todo. Amortiguó el sonido, enmascaró el calor. Hizo que la tecnología no fuera confiable en perfecto. Lucas colocó la trampa. Una serie de cables de disparo cebados, conectados a un voltaje spike de una célula alienígena rescatada. Dom había explorado el camino antes, señalando dónde el líder Lorak probablemente patrullaría. Rubén esperó en los árboles, con la hoja desenvainada, empapado pero firme. Mason se movió como una sombra. Cuando el Lorak pasó el punto de activación, todo explotó en movimiento. El pico de voltaje no mató. Quedó atónito, pero lo suficiente. El líder vaciló, la lanza de plasma patinando de sus manos. La roca de Dom golpeó a continuación, golpeando uno de los ojos de la criatura. CL Usters. Una toma perfecta. Mason no esperó. Se lanzó desde la maleza, agarró la lanza caída y la atravesó limpiamente por la sección media del Lorax. No hubo grito de victoria, ni rugido. Solo un jadeo húmedo y chisporroteante en el cuerpo. Se contrajo y luego se quedó quieto. Mason se paró sobre él, respirando con dificultad. El otro se reunieron lentamente, sin saber si había terminado. Lucas sonreía por primera vez tiempo. Rubén limpió su cuchillo con una hoja. Entonces Mason hizo algo que ninguno de ellos hizo. He esperado en él. No se alejó. Se arrodilló, se clavó en la armadura Lorax muerta y se soltó. L. A unidad de comunicaciones, incrustada en su hombro. Todavía estaba activo, todavía brillando. Miró los símbolos alienígenas parpadeantes. Luego los levantó y dijo en voz baja, voz firme: escúchame, lagarto. Esta ya no es tu jungla. Ustedes no son los cazadores. No hubo respuesta, pero ellos lo sabían. La mañana siguiente, los cielos cambiaron. No más transmisiones, no más reglas burlonas, no más cuenta regresiva. El Lorax se había quedado en silencio. Lucas pensó que habían provocado una evacuación. Rubén dijo que se estaban reagrupando. Tam solo señaló el copas de los árboles, donde los drones flotaban como buitres, escaneando, buscando un Mason. No habló. Anel seguía moviéndose, pero él sabía que no solo había matado a un comandante, él había declarado la guerra, y ahora venían por él. Todos ellos bien. Aún no había terminado. Mason sabía que entrarían en vigor ahora. El momento secuestró sus comunicaciones y escupió desafío en sus oídos. Accionó el último interruptor. Ya no era deporte ir a la guerra. Y los depredadores odian la guerra cuando la presa pelea atrás. La jungla se sintió diferente. Después de eso, el aire se volvió pesado. Los sonidos ambientales de la vida silvestre alienígena, los clics, los aullidos, las cosas chirriantes en los árboles, se volvieron más silenciosas, más distantes. Incluso la naturaleza podía sentir que se avecinaba algo más grande. A media mañana, ellos vio la primera ola. No cazadores, ejecutores, Lorak fuertemente blindados sin interés en los juegos. Marcharon por el bosque, con cobertura de drones sobre sus cabezas, moviéndose en formaciones tácticas a diferencia del patrones perezosos de los escuadrones anteriores. No estaban aquí para perseguir o jugar, ellos estamos aquí para exterminar. Mason apretó los dientes y lo llamó
Han dividido en pares en dispersión. Han reagruparse en la orilla del río al anochecer. No dejes de moverte. A Lucas dudó. Chris Q. Lo seguirán. No necesitarán hacerlo. Tienen escáneres anisabuesos sangrientos. Así que haz que sigan otra cosa. Dom, silencioso como siempre, le entregó a Mason una pequeña bolsa. Mezcló barandillas lóricas y barro. Apestaba como podredumbre, y ácido. Mason asintió. Bien pensado. Se embadurnaron con él, repugnante, pegajoso y efectivo. El Lorak usaba rastreo basado en olores, y ahora pensarían que estaban siguiendo a los suyos. Mason se agachó en los árboles con Doman, los otros esparcidos por separado direcciones. No corrieron, maniobraron. 2 horas después, Mason y Dom subieron en lo alto de un grupo de vainas de árboles bulbosas que colgaban como tumores verdes gigantes. Desde ese punto de vista podían verlos. Una unidad Lorak completa. 6 soldados, plasma rifles, drones de reconocimiento en miniatura, zumbando a su alrededor en órbitas estrechas. Dom señaló a sus flancos. Puntos débiles. Tecnología expuesta. Mason asintió, pero levantó una mano. Todavía no. Ya no estaba aquí para elegir cazatalentos. Él estaba tras el núcleo. Necesitaban saber cómo se gestionaba la zona de juego. Tenía que haber un sistema central, algo que monitoreara el humanos. Desplegaron a los cazadores y controlaron los protocolos de extracción. Si Mason podría encontrar eso, podría cerrar este agujero infernal desde adentro o quemarlo hasta los cimientos. El plan tomó forma esa noche después de reagruparse. Mason, Lucas, Rubén, Dom y los últimos rezagados que habían sobrevivido tanto tiempo. 12 humanos ahora, endurecidos, sucios, de ojos huecos, pero enojados. No ganamos sobreviviendo, dijo Mason. Ganamos haciéndolos ahogar por su cuenta tecnología. Lucas se sentó más erguido. ¿Quieres el puesto de mando? Exacto. Estás fuera de tu maldita mente. Probablemente, dijo Mason. Pero hemos matado a su líder. Secuestró sus comunicaciones. Somos fantasmas para sus escáneres. Esta es la última toma antes de que decidan borrar toda esta zona con ataques orbitales. Rubén, tallando carne de una pielcosa lagarto, murmuró. Entonces será mejor que nos movamos antes de que descubran el radio de la explosión. El plan era simple, brutal, de alto riesgo. Lucas había rastreado los patrones de los drones y había reducido el centro de control a una cresta a 3 clics al oeste. La cresta tenía una formación sobresaliente que no coincidía con el terreno natural, probablemente artificial, construido para mezclarse. Ese era su objetivo. Para alcanzarlo, tenían que pasar a través de una zona de muerte, campos de marisma abierta, sin árboles, sin cobertura. Mason no se inmutó. Nos movemos. Al amanecer. Un tiro, una oportunidad. Al amanecer, se arrastraban por el lodo, cubiertos de pintura de camuflaje, hecha de sangre de Lorak y savia. El pantano apestaba sus piernas, como arenas movedizas. Cada paso era lento, deliberado. Se quedaron bajos. Silencio. Los drones pasaron por encima, pero no se detuvieron. El enmascaramiento del olor aguantó, aun cuando llegaron a la cresta. Mason dio la señal. 2 equipos, uno para distracción, una para infiltración. Dirigió el equipo de infiltración Lucas Haydon. Con él, los demás darían vueltas y desencadenarían un falso ataque de 200 yardas al este. La cresta parecía un tumor gigante desde abajo. Moscú cubierto, agrietado, antiguo, pero las grietas estaban demasiado limpias, demasiado recta. Lucas encontró el panel de acceso enterrado debajo de un montículo de raíces. Bloqueado, murmuró. No hay forma de hackear esto en silencio. Mason le entregó una carga lúrica reutilizada. Entonces, seamos ruidosos.
La explosión rompió el silencio como un trueno. Inmediatamente saltaron las alarmas, no solo el zumbido alienígena agudo, pero un zumbido pulsante en lo profundo de la piedra, como un latido del corazón. Las luces del interior parpadearon. La capa exterior se abrió, revelando pasillos metálicos que brillan con vetas azules. Mason no esperó. Anel acusó. Dentro, las paredes eran lisas, estériles, frías. El aire olía a aceite de máquina y algo enfermizamente dulce. Fluido de conservación, tal vez. Lucas plantó un bloqueador de señales para bloquear transmisiones salientes. Dom se agachó, cubriendo la retaguardia. Se movieron rápido hacia vaya un pasillo, luego otro. Los signos escritos en glifos alienígenas no significaban nada para ellos, pero Mason no necesitaba leerlos. Siguió los cables de alimentación, ellos más gruesos, los que latían con vida. Lo encontraron en el corazón del complejo, una sala de control. Pantallas masivas mostraban varios sectores de la selva, mapas, infrarrojos, firmas de calor, alimentación, de drones, monitores de signos vitales humanos rastreados, etiquetas de ubicación, niveles de amenaza. En el centro había una imponente consola pulsando con luces de entrada y gestos de comando. Era la visión de Dios de la cacería, y Lucas corrió al mainframe, sacando herramientas de su bolso. Freírlo. Activa un bucle en cascada. Sobrecargará e incendiará la zona. Hacer eso, dijo Mason a Haas, que grite cuando muera. Mientras Lucas trabajaba, Dom gritó: «¡Entrante! ¡De vuelta! Por donde vinieron! ¡Pasos, paisa! Sin sutilezas, sin vacilaciones». A Mason se dio la vuelta y disparó una pistola de plasma robada. Uno de los ejecutores cayó. El pecho se hundió. Otro atravesó el cañón. Balanceando una cuchilla cinética, Andoman lo esquivó. Rodó y apuñaló debajo de la mandíbula con un tubo afilado. Pero venían más. En Lucas gritó: necesito 30 segundos. Tienes 10. Ella habitación tembló cuando una granada explotó cerca. Mason se agachó, agarró un trozo de metal panel y lo usó como escudo. Los rayos de plasma lo encendieron como fuegos artificiales. Él empujado hacia adelante, rompiendo el borde en la garganta de otro atacante. Sangre gruesas y negras salpicaban las paredes. Hecho. Lucas rugió. El panel de control iluminado en rojo. Las advertencias sonaron. La energía subió a través de los cables Pantalast Historian. Todo el complejo se estremeció. Mason miró a su alrededor. Tenemos que irnos ya. Pero Dom no se movió. Le dispararon. Pecho herida profunda y fumando. Tosió, tratando de respirar. Mason lo agarró. Vamos, chico. Dom negó con la cabeza una vez y luego sonrió. Mason no dudó. Sacó el detonador del cinturón de Dom, lo presionó contra su mano y susurró: espera 10 segundos. Haz que cuenten. Dom asintió. Mason y Lucas corrieron. Detrás de ellos, el complejo de control de la jungla estalló en llamas. La explosión sacudió la cresta en el comando Lorak. Se oscureció. Cada cámara, cada escáner, cada dron desaparecido. Toda la jungla se iluminó de confusión. Las órdenes dejaron de fluir. Coordinación colapsó y los humanos en toda la zona lo sintieron. Algo había cambiado. Algo grande. Mason no dejó de correr. Se desplomó a la orilla del río. 2000 fueran pulmones ardientes, costillas magulladas, sangre apelmazada en la cara. Lucas aterrizó a su lado, jadeando, luego riendo. «Están ciegos», dijo. «Cortamos sus malditos ojos fuera». Mason no se rió. Miró al cielo, a las formas oscuras de los barcos Lorak, dando vueltas como buitres, y susurrando: «Ahora les mostramos que depredadores reales parece». El cielo no se había visto bien en días. Las nubes colgaban bajas y eléctricas,
girando en cámara lenta, espirales sobre la jungla. Mason se sentó debajo de un árbol retorcido. Sus raíces se enredaron como costillas rotas y observaron a los portadores alienígenas entrar círculos muy por encima de ellos. No se habían movido desde la explosión, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Flotando, paralizado, toda la zona de juego se había quedado en silencio, punto de después de la explosión. Sin drones, sin transmisiones, sin patrulla. Para los primeros desde que llegó, Mason no escuchó nada más que viento, pájaros y humanos. Respiran. Habían roto algo vital. Lucas todavía estaba amamantando un brazo destrozado, unidos con frenillos improvisados y gel medicinal robado. Su rostro estaba pálido, resbaladizó con sudor febril, pero seguía murmurando lo mismo una y otra vez. Nos freímos su columna vertebral. Frío su maldita columna vertebral. Rubén regresó al mediodía con noticias. Su barba estaba manchada de sangre. Nada de eso suyo. Encontramos otro campamento. 17 sobrevivientes. Dispersos, hambrientos, pero listos para matar. Mason no sonrió en él. Solo dijo, «Entra ellos adentro». En cuestión de horas, el número de humanos se había duplicado. No parecían un ejército. Parecían lo que eran: ropa rasgada, piel quemada, ojos hundidos, medio loco de miedo y rabia. Pero ahora tenían algo que no habían tenido antes en dirección esa noche. Encendieron un fuego. Por primera vez desde el secuestro, no lo ocultaron. Dejaron que ardiera alto. Deja que el humo suba al cielo como una bengala de señales. Una advertencia o un desafío. Mason se paró frente a ellos, con los brazos cruzados y los ojos fríos. Todos ustedes han sido cazados, torturados, mirado y has sobrevivido. Eso por sí solo te hace mejor que cualquier cosa caminando por ese cielo. Pero ahora es nuestro gira. Hemos terminado de jugar al ratón. Alguien en la parte de atrás preguntó, «¿Qué hacemos hacer?» «Los golpeamos», dijo Mason. «En todas partes, a la vez». Trazó el mapa dibujado en tierra con un palo quemado. Su sistema es descentralizado. Cerramos el núcleo, pero todavía tienen puestos de avanzada, cuarteles, líneas de combustible, búnkeres de almacenamiento y los transportes que nos trajeron hasta aquí. Lucas intervino. Los golpeamos duro basta, correrán o llamarán refuerzos. Y si llegan refuerzos, secuestraremos su señal. Rubén sonrió. Atrae a los bastardos y estrella su flota desde adentro. Siguió un pesado silencio. Entonces alguien, una mujer mayo con quemaduras a través de sus brazos, se puso de pie y dijo, «Entonces quemémoslo todo». Se separaron en 3 equipos de ataque. El equipo ANO, liderado por Rubén, golpearía el cuarteles en lo profundo del sector 4, donde los soldados de infantería Lorak descansaban entre cacerías. El área lo encontré rastreando sus montones de basura y escorrentías de sangre. Equipo 2, dirigido por un ex policía enjuto llamado Harris, asaltaría una instalación de almacenamiento de drones. Si pudieran robar o incluso redirigir las máquinas automáticas de la muerte, el equilibrio cambiaría de la noche a la mañana. Equipo 3, equipo de Mason, el mismo, Lucas, y otros 5 asaltarían el Skyport. Fue un suicidio en el papel. El Iraq Skyport fue construido en la cima de una cresta de montaña, fuertemente custodiado, blindado, reforzado con campo estático, torres que interrumpían ataques de largo alcance. Pero Mason no venía con bombas. Él venía con furia. Por la noche, nadie habló. En la cumbre, encontraron el puerto. No fue una estructura. Era docenas de barcos atracaron a través de agujas esqueléticas de metal y hueso. Las luces alienígenas parpadeaban en pulsos rítmicos. Soldados Lorak al ritmo las plataformas, sus armas crepitando con energía cargada. Susurró Lucas: «Es más grande
que nosotros pensamiento. No importa, respondió Mason más grandes son. Él no terminó la oración porque de repente volvieron las alarmas. Pero no eran señales. Lorac ellos eran humanos. Desde la dirección de Robin and Morrow Dilamas iluminó el cielo. Las explosiones sacudieron el árboles. Los cuarteles ardían. Los gritos resonaron, tanto humanos como alienígenas. Segundos más tarde, el lado este estalló en ráfagas estáticas. La redada del equipo 2 había comenzado en los guardias del Lorac. Alrededor del puerto entraron en pánico. Se dispersaron y gritaron a sus comunicaciones en órdenes fracturadas. La coordinación colapsó y fue entonces cuando Mason atacó. Surgieron del acantilado como sombras silenciosas, despiadadas, uno a uno. Derribaron a los guardias perimetrales, cortaron gargantas, rompieron espinas, usaron sus armas contra ellos. Las cuchillas de plasma silbaron mientras atravesaban la armadura. Sangre rociada por el acero plataformas. Mason avanzó, dirigiéndose directamente a la torre de mando. Lucas hackeó una consola en el camino, descargando combustible de los barcos atracados en las líneas expuestas. El aire olía a aceite quemado y ozono. A mitad de camino de la torre estaban manchados. 3 ejecutores Lorac bloquearon el camino. Enormes cañones de plasma blindados cebados. Mason no se detuvo. Cogió un rifle alienígena caído y cargó. La primera explosión lo extrañé por centímetros. Se agachó, rodó, se acercó detrás del primer ejecutor y metió el hocico en la garganta. Apretó el gatillo. Estallaron huesos y sangre. El segundo lo abordó. Envió él volando. Lucas gritó, se abalanzó y apuñaló a la bestia en el costado con un acoplador de potencia. Se convulsionó, se contrajo y luego colapsó. Mason se puso de pie, sangrando por el hombro, y le disparó 2 tiros al último en el cráneo. Sigue moviéndote, gruñó. En la torre de mando la encontraron sin vigilancia. El caos de abajo había agotado sus recursos. Lucas accedió a la terminal de enlace ascendente. Esta cosa puede encajar en la flota, dijo. Puedo transmitir una anulación en todo el sistema. Hazlo. Mason se paró junto a la ventana y observó cómo ardía la jungla. Los humanos habían derribado puestos avanzados. Los drones caían del cielo. Cadáveres de Lorac colgados de árboles como trofeos. La marea había cambiado. Lucas le entregó un pequeño dispositivo. Presiona esto, y cada barco atracado aquí se reiniciará bajo nuestro código. Podemos volarlos, Mason. Podemos salir de esta roca. Mason no se movió. Miró hacia abajo al campo de batalla, a los muertos, a los sobrevivientes que aún luchaban. No. Dijo que podíamos irnos. No hemos terminado. Caminó de regreso al consola, reprogramó la anulación. En lugar de volar, los volamos hacia el cielo. Totalmente automático, sin escudos, directo al corazón de su flota. Lucas miró fijamente. ¿Quieres bombardear sus naves nodrizas? No, dijo Mason. Quiero enviar un mensaje. Presionó el botón. Por toda la cresta, Lorax, los barcos rugieron a la vida, pero, en lugar de levantarse con gracia, gritaron al cielo. Sobrecalentamiento de los motores, trayectorias bloqueadas. Uno a uno, se desvanecieron en las nubes, luego explotó. Destellos de luz pintaron el cielo como fuegos artificiales. Cada explosión resonó como un thunderclap. Mason lo miró todo, sin pestañear. Él no sonrió. Él no celebró, él solo susurró. Ahora lo saben. Los humanos detrás de él, ensangrentados, rotos pero vivo, permaneció en silencio, mirando fijamente las llamas. Y por primera vez desde que llegó el Lorac, el cielo estaba en silencio. El aire era espeso, con olor a metal derretido y sangre alienígena. El humo flotaba sobre el jungla como una cortina.
negro. El cielo sobre la cresta se había vuelto de un carmesí profundo, donde trozos de oráculos portadores ardían como estrellas fugaces. Lo que no había explotado estaba en caída libre. Barcos heridos, cojeando por la estratosfera, sistemas fritos, agujeros violada. Y por primera vez, desde que Mason había arrastrados a esta pesadilla, los depredadores fueron retirándose. Pero él no había terminado. Se paró al borde de la combustión lenta plataforma, viendo caer escombros del cielo. A su lado, Lucas se inclinó contra una antena rota. Su brazo herido, ahora completamente entumecido. Ya sabes, murmuró Lucas. Podría haber volado fuera de aquí. Tuvimos un disparo. Mason no lo miró. Todavía tienen colonias, todavía tienen estaciones de reproducción. Este lugar es solo uno de muchos. ¿Planeas acabar con toda su especie? La mandíbula de Mason se tensó. Estoy planeando hacerles recordar. ¿A qué sabe el miedo? Rubén llegó antes del amanecer, cubierto de hollín y cojeando por una herida en el muslo. Tomamos el sector 4, perdimos 7, volaron su almacenamiento de carne al infierno. Los bastardos guardaban trofeos, calaveras, espinas etiquetadas como piezas de museo. Mason asintió. Él esperaba tanto. Los Lorak no solo cazaban helos catalogado, habían tratado a la humanidad como animales. Ahora entenderían qué significaba ser presa. Durante las siguientes 24 horas, el caos se convirtió en estrategia. Los sobrevivientes llegaban a raudales desde todas las direcciones. La palabra de la rebelión se extendió como la pólvora. Decenas de cautivos que habían sobrevivido en aislamiento ahora emergió, andrajoso, herido, pero listo para unirse a la guerra. Se reunieron en el Ridge, un creciente ejército de los quebrantados. Mason se paró ante ellos y habló simplemente. Matamos el motor. La confusión se extendió por la multitud. Lucas dio un paso adelante. Él se refiere al núcleo de la semilla. La aguja del Génesis. Eso llamó su atención. Todos habían oído rumores. Un lugar en la selva, no uno lo había visto. Solo susurraba. Se dice que es el lugar donde los Lorak criaron nuevos cazadores, refinaron su tecnología y enviaron comandos genéticos a cada zona de juego al otro lado del cuadrante. Fue el cerebro. El resto era solo músculo. A Lucas lo confirmé. Su marco principal antes de salir de la torre. Rastreé el rastro de energía del núcleo. Corre profundo bajo tierra al noreste, escondidos en las raíces de la jungla, camuflados, probablemente custodiados por lo que sea que tengan. A la izquierda, Mason agregó. Ahí es donde termina. No solo esta cacería, toda ella. No hubo vítores ni rugidos, solo asentimientos. Hombres y mujeres recogiendo armas, limpiándose la sangre de la cara y preparándose para terminar lo que empezaron. A la marcha duró 3 días. Se movían en grupos escalonados a través de la densa jungla, despellando trampas, matando patrullas, esquivando drones que aún están en modo automático. Lo más profundo se fueron. Cuanto más antinatural se volvió. Árboles retorcidos en espirales, el suelo pulsando bajo los pies, hongos brillantes iluminando el camino. En la segunda noche encontraron el campo. Decenas de cadáveres humanos exhibidos en perfecta formación, despellejado, destripado, congelado en estasis artificial. Algunos tenían nombres grabados en sus cofres. Otros llevaban números. Mason los obligó a enterrar los cuerpos. No dijeron palabras. Deja que el silencio hable por la rabia. Al amanecer en el 4.º día, llegaron al perímetro exterior. La aguja del Génesis se avecinaba. No era una torre. Era un ser vivo, carne fundida con metal, pulsante con energía, incrustado en la jungla como un tumor. Su base estaba rodeada de gruesos muros de hueso y quitán.
custodiados por la élite lórica, criados con un solo propósito: defensa. Eran enormes, más fuertes de lo que ningún masón había visto, pero ellos eran superados en número, y Mason tenía algo que ellos no tenían. El asalto comenzó al mediodía. Lucas y una tripulación de carroñeros activaron el poder interrupciones por sobrecarga de los conductos de la aguja. Saltaron chispas, el suelo agrietado, ráfagas de energía cruda atravesaron el aire. Mason lideró la carga a través de la brecha, empuñando una lanza de plasma tomada del ejecutor que había matado semanas atrás. Detrás de él, una ola de los sobrevivientes gritaron a la batalla. Hachas, cuchillas, pistolas alienígenas robadas, puños desnudos en los Lorak, lucharon duro. No tenían nada que perder, pero los humanos ya habían perdido todo. Invadieron a los defensores, destrozando armaduras, aplastando huesos, carne argenta. Rubén usó un dron modificado como explosivo y lo envió directamente a una torre de vigilancia. La explosión colapsó la mitad de la pared. Mason se adentró más en la aguja. El adentro era peor. Filas de tanques contenían clones humanos, con los ojos en blanco, temblando, incompleto. Las máquinas bombeaban productos químicos en sus venas, programados para futuras cacerías. Durante décadas más de matanza, Mason no dudó. Los tanques uno por uno en Lucas llegó a la sala central y comenzó a trabajar. Esta cosa está conectada a relés subespaciales ANSI. Disparo la sobrecarga aquí, todas las zonas conectadas se oscurecerán. No solo est. Cientos, quizás, miles. A Mason asintió. Hazlo, pero matará a todo aquí. ¿Sabes qué? ¿Verdad? THQLO. ¿Hicieras a Lucas? Dudó, luego desencadenó la sobrecarga. El núcleo gritó, la aguja tembló, las tuberías estallaron, las alarmas chillaron, las paredes se agrietaron, llamas brotó del suelo. Mason agarró a Lucas y lo hizo retroceder. Corren. Ellos corrió a través de pasillos colapsados, esquivando escombros que caían, saltando sobre restos en llamas. Detrás de ellos, la aguja comenzó a implosionar, tragado por su propio campo de energía colapsado. Al borde de la jungla, se volvieron y la vieron colapsar. Una torre que había embrujado innumerables especies. Ahora un montón de ruinas fundidas a los vítores estallaron detrás de ellos. La gente se abrazaba, gritaba, caía de rodillas, no porque estuvieran a salvo, sino porque todo había terminado. Esa noche alrededor del fuego, Lucas miró a Mason y preguntó, ¿y ahora qué? Mason no respondió durante mucho tiempo. Luego dijo, construimos. Preparamos porque volverán. Nombre diferente, barco diferente, mismo hambre. Lucas asintió. ¿Y si lo hacen? Mason miró fijamente las llamas. Entonces, nosotros no será presa. Ya Noan se puso de pie. Caminó hacia la jungla. Hay desapareció en las sombras. El hombre al que arrastraron a cazar se había convertido en lo único que más temían los Lorak Hunter, sin nada que perder. La galaxia no se dio cuenta cuando la Tierra cayó. Cuando los humanos fueron secuestrados de sus hogares, arrancados de familias, casas borradas de los mapas, apenas se registró. Sin guerra declaraciones, sin tribunales interestelares, sin coaliciones alienígenas justas hablando en su defensa, los Lorak lo llamaron sacrificio, un equilibrio necesario. La galaxia lo llamé tradición. Pero ahora se dieron cuenta. Noticias del ala. Destrucción de Genesis Spire. Se extendió por el subespacio como una enfermedad. Encima 130Z, onas de juego vinculadas a la aguja, se oscurecieron en segundos. Docenas de otras especies previamente esclavizados, cazados, experimentados, rose up in confusion. Miedo y esperanza. La conmoción fue inmediata.
Pero el miedo que siguió corrió más profundo. No era solo que una zona de juego había caído, era quien lo había hecho a humanos, una especie considerada apenas digna de catalogar, primitiva, indisciplinada, de corta duración. Sin embargo, de alguna manera no solo habían sobrevivido, habían contraatacado, habían quemado el templo del cazador hasta los cimientos, y vivieron para resurgir de las cenizas. A Mason no le importaba lo que dijeran ahí fueran. Todavía no. Estaba construyendo algo más grande que el miedo. Él era construyendo venganza. Comenzó en las ruinas de la aguja del Génesis. La jungla, una vez vagado por las élites lóricas, ahora les pertenecía a ellos. Los supervivientes, una vez dispersos y asustado, había comenzado a reconstruir. Lo llamaron Campamento Mandíbula de Hierro, un nombre robado de las propias filas de Lorax. Cada placa de metal que usaban para techos, cada viga por walls fue arrancado de barcos estrellados y depredadores muertos, pero a Mason no le interesaban. Las paredes han estado construyendo un ejército. Cada MS. Llegaron sobrevivientes, cautivos, fugitivos experimentos, lóricos deshonestos, incluso algunos exprisioneros no humanos que habían encontrado su camino a través del caos. El campamento se convirtió en Unforge, y Mason se convirtieron en él. Fuego en él mismo los entrenó, no como soldados, como lobos, tácticas de emboscada, trabajo con cuchillas, trampas, movimiento silencioso, matar zonas, sabotaje. No le importaban los rangos ni las reglas. Él se preocupaba por una cosa, asegurándose de que ningún humano fuera cazado de nuevo. A nunca Lucas se hizo cargo de la tecnología operaciones. Sus brazos todavía temblaban por la explosión de la aguja, pero nunca se quejó. Construyó relés, parcheó en escombros orbitales e interceptó comunicaciones Lorac. Lo que encontró hizo que Mason la sangre corre fría. Se están reagrupando, le dijo Lucas a uno de ellos. N.O.Ch. Los que no murieron en las explosiones están retirando flotas de guerra. No cazadores, no deportistas, soldados reales unos. Nos están llamando una infestación canalla. Mason miró fijamente la pantalla. Ellos vienen. De vuelta. Todavía no. Están esperando. Observando. Los avergonzamos. Ellos no se arriesgará a otro golpe a su orgullo. Entonces, los golpeamos primero. Lucas parpadeó. ¿Hablas en serio? Enviamos un mensaje. Encuentra una de sus colonias cercana. ¡Qué malo! Deja el cuerpo colgando. Hágale saber que no solo estamos luchando por sobrevivir. Ahora, estamos luchando para asegurarnos de que se arrepientan alguna vez poniendo una garra en la tierra. El primer golpe fue quirúrgico. Un puesto avanzado de Lorac en una lunace llama Berry Prime. Una vez utilizado para almacenar criópodos para presas capturadas, un silencio instalación orbitando un gigante gaseoso apenas vigilado, la prueba perfecta. Mason tomó un equipo de 12 ANSI, colaron a través de un puerto de escape roto, destripados el personal de seguridad con brutal precisión. Liberó a los cautivos, y luego voló toda la plataforma hacia el tormentas del planeta. La explosión dejó una cicatriz negra en la órbita de la Luna, visible desde la luz años de distancia. Dejó un mensaje entre los escombros. Recordamos, aprendemos, cazamos. El Irak trató de negarlo al principio. Culpó a mercenarios deshonestos, piratas, renegados, pero la galaxia no lo estaba comprando. Un segundo ataque siguió días después, este tiempo en un sitio de lanzamiento de caza donde se clasificaron nuevos lotes de caza para su transporte. Mason y su equipo se infiltró en él, vistiendo una armadura Lorac robada. Cuando sonó la alarma, era ya es demasiado tarde. Los humanos habían envenenado toda la atmósfera interior no gas. ¿Verdad? Una transmisión, un video en bucle que muestra lo que hizo el Lorac a los humanos, las jaulas, el deporte,
los niños gritando y cómo los humanos contraatacaron con y dientes, fuego y sangre. La galaxia observaba y esto tiempo. No podían apartar la mirada. Pronto, no eran solo humanos peleando. Otras las especies comenzaron a surgir. En silencio, despacio, los Varnak rompieron sus cadenas en el Minas Saran. La brecha, una especie que alguna vez se usó en arenas de gladiadores, comenzó apuntando a barcos de transporte Lorakan, y en todas partes golpearon. Dejaron el mismo símbolo, una H irregular tallada en acero H para la humanidad. Ya no temían. Solo el nombre de Mason Anfuelos de su especie. Los cazados se habían convertido en cazadores, y el imperio Lorak comenzó a fractura. Celebraron reuniones detrás de puertas estelares cerradas, desesperados por recuperar control. Algunos abogaron por el exterminio. Otros advirtieron de una guerra galáctica. Todavía otros susurraron con miedo. Si así es como luchan los humanos, cuando no tienen nada, ¿qué pasa si comienzan a construir algo más grande? Mason ya lo había hecho. Se paró ante el primer batallón formal de lo que él llamaba los hijos rotos an 53 humanos, armados, con equipo recuperado y armas alienígenas. Sin uniformes, sin colores, solo cicatrices, propósito y odio. Caminó ante ellos. Con la mandíbula apretada intentaron borrarnos, dijo. Hizo de nuestro dolor un deporte, de nuestros gritos un juego. Pensaron que no éramos nada. Levantó su espada, grabada con los nombres de los caídos. Ahora los hacemos siente todo. Los hijos destrozados rugieron en respuesta. Nadie tenía que decirles qué hacer. Ya estaban listos. Más tarde esa noche, Mazont sentó al borde del campamento, afilando su espada con una piedra. Lucas se unió a Hel en silencio, sosteniendo una pequeña almohadilla hueca con parloteo interceptado. Ahora están observando la tierra, dijo, más cerca que nunca, esperando a ver si regresa. Mason no dejó de afilar. No voy a volver, dijo. No todavía. Lucas dudó. ¿Por qué? Mason miró al cielo en voz baja. Porque la tierra sigue siendo inocente. Todavía a ciego. Si traemos esta guerra de vuelta allí, arruinamos todo lo que hace que valga la pena salvarla. Lucas suspiró. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí en la oscuridad y romperles los huesos? Un sistema a la vez. Lucas asintió hasta que imploren misericordia. Los ojos de Mason estaban fríos. No. Hasta que olvidan que alguna vez tuvieron derecho a casarnos. Ellos empezaron susurrando sobre él a través de las estrellas. Number, Solo, Mason Kala. Lo llamaron el hombre quemado An. El Órico le dio el nombre primero, nacido de imágenes de sensores recuperadas después de cada ataque. Su rostro siempre ensangrentado, envuelto en la luz del fuego, silencioso. Su armadura no era uniforme, solo tiras viejas. Se ha chapado recogido atado con hueso y cuero. Su espada, todavía medio fundida de la Génesis Spire Blast, estaba grabado con las marcas de todos los comandantes Lorak que había matado. Él se convirtió en mito. Él se convirtió en advertencia, y los humanos que lo siguieron se convirtieron en un símbolo de rabia imbatible. La campaña aceleró a fondo después de la masacre de Berry. En cuestión de semanas, 3 colonias Lorak más cayeron, no a la invasión, a humillación. Los hijos rotos de Mason no solo destruyeron las cadenas de suministro, hackearon transmisiones, transmitió transmisiones sin filtrar de atrocidades Lorak a sus propias capitales. Imágenes de niños masacrados para el entretenimiento. Las mujeres embarazadas buscaban puntos. Familias enteras subastadas como ganado. Los Lorak habían filmado su dominio durante siglos. Mason simplemente devolvió el favor. Excepto que ahora el metraje terminó con cabezas de Lorak en púas y barcos chocando llamas.
Al principio el imperio trató de girarlo. Propaganda, operaciones de bandera falsa. Pero demasiados planetas vieron demasiado. Demasiados los aliados se alejaron. Y en la trastienda de las cámaras de comercio galáctico y el Consejo, voces silenciosas comenzaron a decir que ninguno se atrevió a decirlo en voz alta. Puede que hayamos pinchado la especie equivocada. A Mason no le importaba su arrepentimiento, solo le importaba el impulso. Lucas imprió táctico. Regresó de una misión de exploración con noticias urgentes. Encontramos algo, dijo. Coordenadas, un sitio negro. Lorak era de su propiedad, sin registros, sin identificación pública. Mason no parpadeó. ¿Qué es eso? Un laboratorio, dijo Lucas, enterrado dentro de un cinturón de asteroides en el Ricari. Spam. Ofred construido para rediseñar Prey. Han estado haciendo híbridos. Rubén se unió a ellos en la mesa del mapa. ¿Te refieres a cruces? Lucas asintió. Parte Lureik, parte humano, parte cualquier otra cosa que pudieran arrojar en un tanque. Rápido, fuerte. Construido para una cosa a mejor deporte. La mandíbula de Mason se tensó. ¿Y están vivos por ahora? No dudó. Nos vamos ahora en el laboratorio. Estaba escondido en las ruinas de una luna destrozada. Gruesos campos de asteroides lo rodearon, custodiados por torretas automatizadas y minas encubiertas. El Rotolos Sans llegaron fuerte y rápido. Cinco Bach, rescatados despojados de etiquetas de identificación volando bajo y sucio, golpearon el puesto avanzado como un rayo. Explosiones rompió el silencio del espacio profundo. Mason condujo la brecha al núcleo del laboratorio, a lo que encontraron dentro. Palideció incluso a los guerreros endurecidos. Tanques llenos con cuerpos temblorosos, algunos con forma humana, otros malformados. Músculos demasiado grueso para él. Huesos en ojos que brillaban de forma antinatural. Garras donde deberían estar los dedos. Algunos aún vivos, aún conscientes. Sus rostros presionados contra el cristal. Un tanque retenido, un niño. No podía tener más de 12 años cuando se lo llevaron. Ahora parecía 20, modificado. La rabia atrapada detrás de sus ojos. Su boca se abrió cuando Mason pasó. Sin palabras, solo un grito silencioso. Lucas escaneó el fotograma principal. Ellos construyeron estas cosas de capturas en vivo. ADN. Empalmado, condicionamiento del trauma, programación neuronal, para temer menos a Lorak y odiar humanos más. Rubén dio un paso al frente, indignado. Querían enfrentarnos nosotros mismos. Mason no habló, simplemente levantó su arma y comenzó a destrozar tanques uno por uno, sin piedad, sin vacilación. Para cuando llegaron a la final en la cámara, Mason estaba empapado en líquido químico y sangre. Su espada estaba casi contundente por el gran volumen de muertes. Lucas le entregó un detonador. Sobrecargamos el núcleo aquí. Colapsará todo el laboratorio, pero la firma de energía alertará a Lorak a casa. Wendo. Mason lo miró, muerto a los ojos también. Apretó el botón. El laboratorio se arrugó hacia adentro con un destello silencioso. Fuego corrió por los pasillos. Las explosiones siguieron como réplicas en una estrella moribunda mientras escapaban. Mason miraba desde el puente, con las manos agarrando la barandilla y los nudillos blancos. Jugaron a ser Dios, susurró. Ahora enterremos a los dioses. También ahora se corre la voz más rápido. Al final de ese ciclo, más de 30 subyugaciones, los centros, habían caído. Los pequeños imperios comenzaron a distanciarse públicamente. Los acuerdos fueron cancelados. El Consejo Lorak comenzó a fracturarse desde adentro. La paranoia se volvió hacia adentro. Comenzaron a ejecutar a sus propios comandantes Pergondadot, disolviendo cazadores que habían existido durante generaciones, y aún así, los humanos vinieron, no en flotas,
sino en oleadas de pequeños, enojados, grupos desesperados, aquellos que habían escuchado las historias, que habían perdido a su familia, que llevaban cicatrices, y quien quería sangre. Mason les dio la bienvenida a todos. Él no los entrenó como un ejército, los convirtió en armas. Analogies de la caída de la aguja Génesis. La galaxia hizo algo nunca. Lo había hecho antes. Intentó disculparse. Una delegación de neutrallos. Sistemas enviaron un mensaje a los hijos rotos pidiendo paz, ofreciendo reparaciones, comercio, unidad a Lucas. Leyó el mensaje en voz alta, mientras Mason se sentaba al borde de un cañón. En Cage 7, viendo a los hijos gemelos sentados sobre ruinas quemadas. Y creemos en el sufrimiento de la humanidad debe ser reconocido. Leyó Lucas. Avancemos juntos. A Mason no Girón bórralo. Están asustados. También podrías tener más que venganza, Mason. Podrías tener poder. No quiero poder, dijo. Quiero memoria. Lucas frunció el ceño. ¿Memoria? Mason finalmente levantó la vista. Sus ojos ardían como brasas. Nos hicieron olvidar quiénes somos. Nose his